Muy buenos días, doctora. Esta mañana vamos a hablar sobre un poco de lo que es el libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Este fue un libro escrito en 1949. Fue un libro que tuvo un rotundo éxito comercial. Simone de Beauvoir, la autora de este libro, ella empezó a escribirlo cuando se puso a pensar en lo que significaba ser mujer. Ella se propuso investigar la difícil situación de la mujer a lo largo de la historia y escribió este artículo completo sobre cómo se hacen las mujeres, las condiciones en las que viven, cómo podrían luchar para mejorar su vida y ampliar sus derechos, su libertad. En una de las obras es una de las obras fundacionales del feminismo y utiliza conceptos existenciales para investigar la vida de la mitad de la humanidad. También se considera una obra enciclopédica que trata sobre la identidad sexual y la diferencia de las mujeres, desde la perspectiva de la sociología, pues, ¿no? La teoría principal de Beauvoir es que las mujeres son productos culturales construidos socialmente sobre el cuerpo sexual de una mujer, pues, ¿no? A lo largo de la historia, como bien sabemos, la mujer siempre se ha definido en relación a algo: madre, esposa, hermana o hija. Entonces, la tarea principal de la mujer es restituir su propia identidad y desde sus propios estándares, pues, ¿no? Muchas de las características que exhiben las mujeres no les vienen dadas por su genética, sino por la forma en que fueron criadas y socializadas, se podría decir, pues, ¿no? De esta manera nace la frase célebre de Simone de Beauvoir, que resume esta teoría, que dice: no se nace mujer, llega una a serlo. Después de que ella escribió este artículo, cabe recalcar que muchas mujeres le escribieron, le enviaron cartas, agradeciendo porque ahora entienden mejor sus vidas. Entonces, dado esto, la filósofa se dio cuenta de que era necesario un cambio político y social, pues, ¿no? Entonces, por esta razón, se convirtió en feminista. Hoy día, el libro del segundo sexo es considerado la principal obra de referencia de la corriente conocida como feminismo igualitario, pues, ¿no? Esta obra se divide en dos tomos formidables. El primero se centra en la historia que ha atrapado y encasillado a la mujer, mientras que el segundo está orientado a la experiencia del vivir como mujer. Entonces, ambos están escritos bajo una visión existencialista, que como bien sabemos, pues nace en última instancia de la fenomenología, pues, ¿no? Entonces, al darse cuenta de que el hombre siempre ha podido pensarse en la mujer. Entonces, en otras palabras, el hombre siempre ha sido sujeto y la mujer el objeto pensado. Como primer tema, en el segundo sexo tenemos el destino. Beauvoir dedica esta parte para hacer un recorrido por la biología, por el psicoanálisis, en fin. Y decide abordar un mismo tema desde tantas perspectivas distintas es porque rechaza la posibilidad de que haya una causa única para la opresión hacia la mujer. También es importante que tengamos en cuenta que todos los discursos se construyen desde un punto de vista parcial: el hombre. Para Simone de Beauvoir, la cuestión biológica no es definitiva ni definitoria. Su filosofía existencialista se traduce en que los seres humanos construimos nuestra esencia desde la existencia, en el ser situado en una sociedad, en la cultura, en el tiempo, en, la historia, en un tiempo histórico concreto, pues, ¿no? Los rasgos físicos también son parte del problema, porque el hombre, que es el sujeto neutro con el que se identifica el hombre, ha hecho una interpretación de ello y le ha asignado un significado social, pues, ¿no? Por esta razón, se hace un análisis desde el materialismo histórico, ya que la situación de la mujer depende de la estructura económica de su sociedad y esta, a su vez, de los niveles de evolución técnica. Entonces, de esta manera, también se habla sobre el origen. Bueno, Beauvoir remite, en el segundo sexo, remite a la obra de Engels, que se llama El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. ¿Ya? Entonces, estos tres ámbitos se descubren como arbitrarios e insuficientes para dar una explicación válida a la opresión hacia la mujer, pues, ¿no? Menciona el libro del segundo sexo: el valor de la fuerza muscular del falo, de la herramienta, solo se puede definir dentro de un mundo de valores. Depende del proyecto fundamental del existente que se trasciende hacia el ser. Palabras textuales del segundo sexo, del libro del segundo sexo. Eh, Hablando sobre la historia, en esta segunda parte, Beauvoir hace un largo recorrido por la historia de Occidente desde su visión existencialista.
de donde deduce que las mujeres siempre han estado subordinadas, pues, ¿no? En las diversas etapas de la historia, desde la prehistoria y el nomadismo, a la mujer se le imponían tareas que solamente eran vistas como funciones biológicas, por ejemplo, la crianza. Entonces, esto lo dejaba en una posición de inferioridad, mientras que el hombre sí se le permitía llevar a cabo actividades que lo hacían trascender como sujeto. Continuando con el tema de la historia, también, bueno, perdón, con el tema de mitos, que es la tercera parte de el libro de Segundo Sexo. Aquí Beauvoir explica que a las mujeres se les encierran lo que denominan mitos, que son construcciones estáticas, siempre iguales, desde las que no pueden hacer más que representar su papel. Entonces, el ejemplo más claro de esto son las musas. Sabemos que ellas son las diosas de la música, sin embargo tienen prohibido la creación artística. Solamente existen en la medida en la que están al servicio del poeta, de la persona que crea la música, pues, ¿no? Entonces, al igual que este mito, Bouvard desvela diferentes mitos que de tan arraigados que están en nuestra cultura, no suelen pasar desapercibidos. Esto también sucede porque los mitos son muchos y son diversos, y en ocasiones también incompatibles entre ellos. Algunos son las dos caras de una misma moneda, llegando a ser esta ambivalencia una propiedad del eterno feminismo. Hablando sobre formación, que ya es para finalizar el primer volumen, el segundo arranca con este, pues, ¿no? Y con la frase ya antes mencionada de Simone de Beauvoir: no se nace mujer, llega uno a serlo. Entonces, en esta parte vemos el recorrido a través de fragmentos diarios, testimonios clínicos o literatura por los primeros años de vida de una mujer, su infancia, su juventud, su iniciación sexual. Y también entra aquí el rol de la lesbiana en las imposiciones del hombre respecto a la feminidad. Como bien es sabido, desde la infancia las niñas y los niños son educados, perdón, de formas distintas porque se les prepara para caminos diferentes. Habitualmente a las niñas se les fomenta la sensibilidad, se les permite ser más cariñosas, más presumidas, incluso llorar más. No obstante, si bien el niño aparece en un primer momento como menos favorecido que sus hermanas, es porque para él se tienen designios más importantes, se podría decir, pues, ¿no? Desde el simbolismo del órgano reproductor masculino y la muñeca, Buba explica que el niño ya está orientado a la autonomía y trascendencia, mientras que a ella se le inculca la pasividad y la maternidad, que es lo que hablábamos hace un momento, pues, ¿no? Que a la mujer se le tienen asignados los roles de madre, esposa, hija, hermana, etc. Entonces, volviendo al tema, en la juventud, este abismo entre la inmanencia y la trascendencia sigue ampliándose, ¿ya? Porque ahora ella espera ansiosa el matrimonio, mientras que el muchacho tiene planes de vida, proyectos propios, donde no necesariamente tiene por qué haber una mujer a su lado. Es más, o sea, para él, ella es como un elemento más. Entonces, es más como un accesorio, pero no es imprescindible ni resume el sentido de su vida como si se le impone. Es lo que trata de decir Buffard. Obviamente no es la manera de pensar que yo tengo, pues, ¿no? Entonces, por último, Buffard analiza el lesbianismo rechazando los clichés de la época y algunos que incluso todavía perduran hasta el día de hoy. Cualquier diferenciación radical entre la elección heterosexual y homosexual es falsa, porque ambas son elecciones en situación que pueden ser experimentadas en autenticidad o con mala fe. Con respecto al tema de situación, ya aquí arrancamos hablando de 1949, donde la mujer casada había mejorado considerablemente su posición, ya que al menos había dejado de estar encerrada en la función reproductoria del matrimonio, pues, ¿no? Bubar aquí explica que la tutela masculina está en vías de desaparición, pero que para entender el matrimonio moderno, pues hace falta mirar al pasado. Para el hombre, el matrimonio es una extensión de su existencia, mientras que para la mujer es su única forma de existir. Al hombre se le permite producir y trascender, mientras que la mujer está atrapada en inmanencia y en las tareas domésticas del hogar que no le permiten afirmarse en ella misma. Entonces, menciona Bubar que el matrimonio perfecto sería aquel en el que la unión fuera entre dos seres libres que se reconocen en su autonomía mutuamente. Sin embargo, un grave obstáculo sobre el que volveremos a hablar más adelante es la dificultad de la mujer para alcanzar la autonomía financiera. Otro rol que también recae sobre la mujer, una vez más lo menciono, es el de la madre como único destino fisiológico.
Es su vocación natural, ya que todo su organismo está orientado hacia la perpetuación de la especie, perdón. Frente al falso instinto moral y a la maternidad forzosa, Beauvoir decide hacer un especial atención a la cuestión del aborto, porque en aquella época en Francia no era legal y los abortos clandestinos eran peligrosos. Además de eso, el aborto se consideraba como un crimen de clase, porque la burguesía carecía de los problemas materiales que podían llevar a una mujer proletaria a abortar, ya sean pobreza, crisis de la vivienda, necesidad de trabajar fuera de casa, etc. También habla brevemente de la vida en la sociedad, de la prostituta, la taira, la vejez y del carácter de la mujer. Aquí Beauvoir explica que a lo largo de la historia la prostitución ha sido una sombra del matrimonio, ¿ya? Porque menciona que a la prostituta la ven como un chivo expiatorio para facilitar la liberación del hombre, del marido, pero que tiene la misma situación de dependencia y de objetivación que la esposa. Y en cuanto a la vejez, concretamente la menopausia, dice que es un drama por despojo a la mujer de su feminidad, porque pierde tanto su atractivo erótico como su fecundidad, que son los únicos espacios que le estaban permitidos a la mujer, pues, ¿no? Entonces, por esta razón, la condición de la mujer, pese a ciertos cambios superficiales, siempre ha sido la misma a lo largo de los siglos. Como justificaciones tenemos que, según Beauvoir, cuando la mujer hace un esfuerzo a título individual para trascender en su inmanencia, tiene resultados ridículos. Presenta 3 casos en los que la mujer intenta transformar su servidumbre sin salir de ella, en libertad soberana. Hablamos de la narcisista, la enamorada y la mística, pues, ¿no? En el caso de la narcisista, el mito femenino hace que se crea misteriosa, que debe aparentar ser excepcional para que el mundo exterior la valore. Sabemos, bueno, Beauvoir mencionaba que el amor no es visto de la misma manera por un hombre que por una mujer, porque él jamás se abandona totalmente en su enamorada, mientras que ella se pierde en cuerpo y alma y en aquel que se considera lo absoluto, lo esencial. Y por último, pues también dedica un apartado a la mística, pues, ¿no? Cuya actitud es similar a la del amor humano, porque al fin y al cabo, para la enamorada, el hombre es su propio absoluto, lo diviniza y lo entiende como su todo. No obstante, aquí Beauvoir puntualiza que estas 3 actitudes, aunque suelen conducir al fracaso, eh, también pueden estar presentes en vidas independientes si es que éstas se proyectan a la sociedad humana. Por último, ya en la última parte del libro, que tiene por tema hacia la liberación, Beauvoir se centra en la mujer independiente para explicar las dificultades que tienen las mujeres en diferentes aspectos de la vida a la hora de alcanzar la liberación y la igualdad con respecto a los hombres. Habla de la vida laboral, del ámbito sexual, de la maternidad o la vocación de artista. Perdón, en las mujeres partiendo desde una idea muy básica, pues, ¿no? Y aunque la mujer logra emanciparse económicamente del hombre, seguiría estar en la misma situación que él. Esto se debe a que en nuestra sociedad, y como veíamos al hablar de la infancia, al hombre se le enseña desde pequeño que está en naturaleza de ser autónomo y conquistador, mientras que para la mujer eso va en contra de su feminidad y por ende de su humanidad, pues, ¿no? Que el requisito para que una mujer alcance la independencia sería la pérdida de su feminidad, significando que los elementos agrupados en esta categoría son lastres o condenas que no le permiten liberarse si no es con el doble de esfuerzo, pues, ¿no? Bueno, y por último, ya para hablar de las conclusiones de este libro, en definitiva, el mensaje que Simone de Beauvoir quiso transmitir con el segundo sexo era la enorme necesidad de que los hombres y las mujeres se vean como personas iguales. Y eso es una responsabilidad de ambas partes. A esto hace referencia al iniciar el segundo tomo con una cita de Sartre, que dice: mitad víctima, mitad cómplices, como todo el mundo. Entonces, la liberación de la mujer no pasa por el rechazo absoluto al hombre, sino en reafirmarse para sí, pero también para ella. Muchas gracias, abogada. Que tenga una buena tarde. Este fue mi resumen sobre el libro del segundo sexo.